vamos a realizar un tutorial de bombos. Bombo sencillo, es decir, los que utilizan un solo mazo y los que utilizan dos mazos, es decir, un solo mazo, el tradicional que todos conocemos, y el que algunas bandas utilizan, es decir, manejo al lado de lado. Espero que les guste. Tengan en cuenta que vamos a grabar desde arriba, desde los lados. ¿Para qué? Para que tenga usted en cuenta cómo se ve cada parte y además de eso, el movimiento como tal. ¿Listo? No siendo más, esto es Bandas Marciales Tutoriales. Dios los bendiga. El bombo es un instrumento de percusión perteneciente al grupo de instrumentos membranófonos percutidos. Produce sonidos graves, generalmente de notas indeterminadas, y puede golpearse con una gran variedad de baquetas y mazos para conseguir matices y efectos distintos. Consiste en una caja de resonancia cilíndrica típicamente hecha de madera, el armazón o casco y dos membranas o parches de piel, y actualmente los parches son de plásticos. En cada extremo del cilindro un parche de forma que facilite el golpe con la mano izquierda o la mano derecha. El bombo de marcha fue de los primeros en aparecer y proviene de un antiguo instrumento de percusión llamado davul, es de origen turco. Se utiliza generalmente en desfiles o eventos al aire libre por agrupaciones músico-marciales, militares o de marcha. Su principal característica es que dispone de una sujeción para que pueda ser tocado al tiempo que avanza en la marcha. Esta sujeción puede ser correas que mantengan al bombo en posición tanto horizontal como vertical, o arneses que apoyen los hombros y mantengan el bombo en posición vertical. Ahora bien, amigos, en la ejecución tenemos el tradicional o sencillo que denominamos. Este se ejecuta con una sola mano, el cual golpea el parche por medio de un mazo, el cual se florea hacia adelante y hacia atrás. Estos golpes deben ser de arriba a abajo para facilitar el floreo. Tenga en cuenta que la otra mano permanece sobre el bombo como método para que el bombo como tal, el elemento, la caja como tal, no se mueva para un lado por el impacto. En el movimiento con dos mazos al tiempo prima la sincronía y coordinación al mover y al impactar el bombo, haciendo gala de un desarrollo superior en la motricidad del ejecutante. Recuerde también que se recomienda que los movimientos sean amplios para que los floreos sean más vistosos. Estos movimientos o floreos, como los queramos denominar, son los mismos que ejecutan las tamboras. Para tal efecto y mejora de los mismos, dejo en la descripción algunos links para que los encuentren en nuestro canal, donde enseñamos de forma muy descriptiva el método, el sistema en que podemos ejecutar o desarrollar o mejorar esta habilidad en los movimientos.